Muy buenas noches, soy Omar Marilú y esto es las 5 de las 7 y el caso Fujimori sigue trayendo cola porque no se ha acabado la novela del indulto que dio el presidente Kuczynski. Ahora hay un enfrentamiento bastante claro entre el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que ayer dio una conferencia de prensa, hoy estuvo en los estudios de RPP Noticias, y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza. El ministro ha dicho que el indulto no es revisable, es cosa sellada y sacramentada. El defensor del pueblo ha dicho que en democracia todo es revisable. Vamos a los titulares de la noche y volvemos con este tema. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, le responde al defensor del pueblo y asegura que sus afirmaciones sobre el indulto son inexactas. El defensor Walter Gutiérrez reitera cuestionamientos y descarta motivaciones políticas. La Comisión Lavallato informó que investiga a 113 personas naturales y jurídicas vinculadas a Odebrecht. Tras renunciar al grupo investigador, Marisol Espinosa dijo que Rosa Bartra solo se ocupó de la interoceánica para hacer caer al presidente Kuczynski. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra 5 implicados en el caso Club de la Construcción. Solo el ex asesor del Viceministerio de Transportes, Carlos García, fue detenido. Los otros 4 tienen orden de captura. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, respaldó al Museo de Arte de Lima y descartó que las piezas de arte donadas al Mali, que originaron una investigación de la Fiscalía y la DIRCOTE, hagan apología al terrorismo. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, llegó a Lima para pedir al gobierno peruano que impulse una intervención humanitaria en Venezuela. Ledesma rechazó que un genocida como Nicolás Maduro acuda a la Cumbre de las Américas que se realizará en el Perú en abril próximo. Bueno, vamos a escuchar primero lo que ha dicho tanto el defensor del pueblo como el ministro de Justicia, ambos en los estudios de RP Noticias. Cuando el presidente de la República decide que una sentencia se suspende mediante un indulto, cuando el presidente de la República dice que no se sigue investigando y da una gracia presidencial, o cuando da una conmutación, lo que está haciendo es lo siguiente: está quebrando legítimamente la división de poderes, porque esa es una competencia del Poder Judicial. Está afectando el derecho a la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué a Aldo y no a Fernando? Está también quebrando un deber que tiene el propio Estado, que es el de hacer cumplir y hacer cumplir las sentencias. En casa, digamos, tenemos una autoridad que es el defensor del pueblo, que viene y hace afirmaciones que son inexactas o insuficientes, más bien. Sin motivación. Él considera que no tiene motivación. Precisamente su declaración es la que no tiene motivación. El indulto, ¿por qué? Porque, en primer lugar, él mismo reconoce que no ha tenido acceso al cuaderno, al mal llamado expediente. Le llamamos expediente por la razón de numeración, pero es un cuaderno no es un expediente judicial. No es un expediente judicial. Claro. Por si acaso, este indulto tiene 2 respaldos: el médico o humanitario y la facultad del presidente de dar un indulto, sin necesidad de médicos. Sí. Así que eso es por doble partida y doble carga tiene el respaldo de esta decisión. Bueno, Keiko Fujimori se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver qué es lo que ha escrito. Ahí está. El informe de la Defensoría señala que mi padre debe abstenerse de realizar toda forma de acción política. Es decir, se le indulta, pero ni siquiera puede opinar. ¿Y por qué las limitaciones? ¿Por qué lo restringe? ¿Cuál es el peligro? ¿Es miedo o es odio? Escribió Keiko Fujimori. Ahí hay un segundo tuit. Y además, el informe señala que el indulto es deficiente. Pero si no han leído el expediente, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? Más que un informe defensorial, parece que estamos ante un documento politizado. Escribió Keiko Fujimori claramente contra el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.
se están entrampando en esta pelea sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori. Bueno, para analizar este tema, quiero dar la bienvenida a mis dos distinguidos invitados, el general Roberto Quiabra y al analista político Carlos Tapia, quienes les agradezco por acompañarme esta noche. Y en principio quería ir a un punto que es la controversia de debate entre constitucionalistas, políticos, periodistas. ¿Es o no es revisable el indulto a Alberto Fujimori y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a ver este caso el 2 de febrero y entiendo que se va a tomar 2-3 semanas para dar su fallo? ¿Puede o no puede anular el indulto a Alberto Fujimori? El ministro de Justicia dice que no. Señor Tapia. Bueno, en primer lugar, el ministro de Justicia fue el que reemplazó a Marisol Pérez Tello, que era la que estaba en contra del indulto. Y por lo tanto cambiaron a Marisol Pérez Tello para poner un ministro de Justicia que estuviera a favor del indulto y que sirviera para toda la operación trucha a favor del indulto. Entonces usted se dará cuenta que no es una opinión muy imparcial la que se da. En este país no solamente se revisan los acuerdos, sino se desconocen también los acuerdos. No estamos en una democracia al estilo Finlandia, ¿no es cierto? Esta es una democracia, utilizando los términos de los militares, de baja intensidad, ¿no es cierto? Entonces, en una democracia de baja intensidad, los papeles corren para acá, corren para allá, pero los hechos responden a los poderes reales, fácticos. Y yo sospecho que lo que está sucediendo es que la misma clase empresarial del Perú está diciendo, ya basta pues, ya basta, no podemos seguir con este desorden, con esta inacción. El presidente Pedro Pablo Kuczynski acaba de declarar públicamente criticando a la burocracia del gobierno que no le deja trabajar. Es como si hubiéramos salido a la calle. ¿Quién quiere ser presidente? Venga a ser presidente. Entonces ese presidente que no es peruano dice, pucha, acá no se pueden hacer las cosas porque hay demasiada burocracia. Él no se da cuenta que es el presidente del Perú y que el problema de la burocracia la tiene que resolver él, pues. En esa situación, tú te darás cuenta que todo es bastante relativo en relación a los acuerdos que se están tomando. Bueno, pero a ver, el fallo de la Corte Interamericana, entiendo, la Constitución misma peruana nos obliga, pues, a acatar fallos internacionales a los cuales estamos suscritos. Estamos suscritos, pues, nos guste o no, a la Corte Interamericana. Fíjate, yo creo que entre el día de mañana y el 2 de febrero van a marchar juntos el expresidente Fujimori y PPK. Su destino está ahí. Sí. ¿Qué se le cuestiona al defensor del pueblo? En primer momento, la oportunidad. ¿Qué cosa dice el abogado del presidente Fujimori? Dice, lo que está haciendo es presionar a la Sala Penal Nacional, que mañana va a dictaminar sobre el caso Pativilca. ¿Esta sala puede ignorar el indulto? La gracia. La gracia. Mañana se determina la gracia. La gracia presidencial. Ignora la gracia, lo considera en el proceso, le puede imponer medidas restrictivas y lo puede enjuiciar, sancionar y sancionar. Claro. Entonces mañana se va a ver la gracia. Primer término. Segundo, que se le cuestiona al defensor, y creo que es la parte más débil del defensor, es que él dice que no hay justificación médica para el indulto humanitario sin haber leído el cuaderno médico. Ese es gravísimo. Lo tercero, que dice que cuando el presidente tiene esa capacidad discrecional, cuando niega un indulto, fenómeno. Cuando dice sí, qué mal. Y después que ahora que le ha limitado la participación en política, que dice que es una potestad del Jurado Nacional de Elecciones, o el Congreso, que lo había suspendido al presidente cuando lo vacó, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gracia. Y lo del indulto, ese es otro término. La Corte puede determinar ¿qué? Que procede o no procede el indulto. Entonces, de lo que decida mañana la Sala Penal y lo que decida el 2-3 de febrero la Corte, va a estar el destino de los dos presidentes. O sea, puede ser un golpe político del presidente Fujimori o presidente PPK, donde su palabra, sus acciones van a estar desacreditadas, deslegitimadas, porque si le dicen aquí la sala no procede y allá le dicen que no procede, yo creo que se pone su situación
políticamente se pone mucho más débil de lo que las tiene, ¿no? Bueno, ya está, ya, efectivamente, ¿no? Ya está bastante débil y la última encuesta de Pulso Perú de Datum muestra que pues el 78% de la gente cree que este indulto ha sido un negociado. Entonces, en esas circunstancias donde tenemos a la población que no le cree absolutamente nada al presidente, el hecho de que salga el defensor del pueblo a exigir transparencia y conocer qué es lo que dicen esos informes para ver efectivamente si fue o no fue un indulto humanitario, pues ameritaría pues un poquito más de transparencia de parte del Ministerio de Justicia. Sí, pero el defensor no puede cuestionar el indulto humanitario sin tener acceso al expediente médico. Bueno, eso sí, pero debería tener acceso, eso es lo... Claro, pero de todas maneras en relación al expediente médico hay una cierta alteración, ¿no es cierto?, de las normas generales aceptadas, que no puede ser que el médico personal del presidente sea parte de la comisión médica. Podría haber sido un médico que tenga opinión externa, pero no parte de la comisión médica. Pero quiero aclarar esto, o señalar esto. El defensor del pueblo fue elegido con los votos de Keiko, o sea, del fujimorismo. Como dirían, traición. Claro, entonces, para que veas tú el gran desorden bajo los cielos que está viendo. Y cuando no, para que veas tú cómo se van ubicando. Claro. O se van reubicando. Claro, el desorden ¿no? reubica, ¿no es cierto? Para poder resolver el desorden. No solamente es un problema de encuestas, que hay que considerar cerca del 80% ya está de conforme con la actuación del actual gobierno, particularmente del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero no basta eso. Los poderes a los que me he referido son los que generalmente su opinión, que no es tan significativa en las encuestas, por ejemplo, yo te diría, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, ADE, están contentos con esta situación política de que es trucha el hecho de que nos estamos todos reconciliando y estamos pasando ya de la guerra a la paz. No, entonces ellos sienten de que no hay un escenario lo más propicio para poder invertir. Y eso sí tiene repercusiones de mediano y largo plazo. Bueno, y lo dicen muy abiertamente en los últimos días. Hoy escuché al presidente de la Asociación de Bancos del Perú, el señor Oscar Rivera, claramente decía que la situación política y económica que está viviendo el país es gravísima y que hay una parálisis política que está afectando ya la inversión privada, las expectativas y esto que efectivamente trae la morosidad en los bancos después de 15 años ha aumentado. Bueno, ¿quién se iba a imaginar el inicio de este gobierno con un candidato con una experiencia de economía que nadie podía dudar que iba a ser éxito? Un gabinete de lujo donde primera vez que yo veo una encuesta de opinión la palabra decepción, ¿no? Claro. Porque es lo que ha generado, por errores de ellos, errores propios. Claro. Sí. Moreno, Chinchero, el mal manejo de la huelga de los médicos, eso es propiedad exclusiva de ellos, nadie le dijo háganlo así. La huelga de los profesores también. Trabajo de los... Entonces nadie le dijo a ellos háganlo así. Claro. Demostraron una incompetencia que no era, pues, no estaba al ritmo de lo que ellos se habían calificado como gabinete de lujo. Y ahora tenemos una situación muy difícil, porque no es solamente crisis política, sino crisis moral también. Sí. Y se esperaba un gabinete liderado por un primer ministro, pero como cuando entra la corrupción ya. Un primer ministro, un político de reconocida trayectoria que tuviera mucho que perder. Eso está bien. Mucho que perder, porque una cosa es que tú escojas un político un político de reconocida trayectoria de todos y que tuviera mucho que perder y que él hubiera escogido un gabinete para salvar esta situación. O sea, con fuerza propia. Con fuerza de él. Un cambio de tuerca. Este era el momento de crisis donde tenía que ver quién ayuda. Pero yo creo que la situación ¿cómo está? Bueno, la misma Mecha Arauz pues admitió que no se hizo ese cambio porque tenían miedo de ir al Congreso y que no les den la confianza. Pero yo creo que eso no es así porque ya cuando no le dieron la confianza a Zavala decían que no le podían volver a negar porque si no cerraban al Congreso, o sea que es una disculpa media que no va. Y en las responsabilidades la congresista Mecha Arauz, primer ministro, tampoco puede pasar muy piola, ¿no es cierto? Porque demorarse 15 días para formar el Gabinete de Reconciliación Nacional y después de los 15 días sale y la polarización que era así, ahora la polarización era así, pues.
Entonces, no es muy buena persona para asesorar al presidente de la República. Más allá de cuestionar o no el fondo del indulto, entonces el tiempo en que se dio pues, fue el peor de todos. Mira, una ceguera, no darse cuenta que iba a soltar una bomba sobre Pero este fíjate, gobierno. no es que el indulto lo hayan cuestionado a la gente fuera. Si no, no hubieran renunciado sus congresistas y sus ministros. Claro. Si renuncian tus congresistas, no es que han renunciado a lo de afuera, no es que yo soy un partido aliado tuyo y ya no porque me sospecho. Su misma gente ha demostrado de que fue un indulto que no ha estado dado bajo el debido proceso que debería. Su misma gente. Claro. ¿O no es así? Sí, ¿No es así? Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Al final de cuentas, en el indulto, más o menos el propio expresidente Alberto Fujimori era obvio que iba a hacer todo lo necesario para poder salir pues, indultado, ¿no es cierto? O sea, la principal responsabilidad del indulto, ¿de quién es? Del que ha manejado, manipulado para poder conseguir que el que tiene el poder le dé el indulto. Usted es el que tiene el poder. Por eso lo principal es la lucha contra el que hizo posible esta trágica decisión. No necesitas luchar nada. Mañana, que se ve en la Sala Penal Nacional caso Pativilca, se ve la gracia. Y el día 2 de febrero se ve el indulto. ¿Para qué necesitas lucha? Pero el 30 hay una movilización nacional de igual. Ahora, ¿tiene riesgo realmente Alberto Fujimori de volver a la cárcel? Y en ese sentido, quizá lo que le convenga es irse a Japón. No creo, yo creo que ya no. Ahora, la Sala mañana tiene una responsabilidad. Es tremendo eso, ¿ah? ¿Eh? Por eso que el abogado dice, la fiscalía como lo pide que ha hecho el 25 defensor del pueblo, me has presionado a la Sala. Claro. Entonces la Sala mañana debe estar en una situación. ¿Reconocemos el indulto o desconocemos el indulto? Pero la gracia presidencial. Perdón, la gracia. La gracia presidencial es lo que. La gracia. El indulto de repente va a ser un poco más difícil, ¿no es cierto? Porque hay que probar la parte médica. Claro. ¿no? Pero la gracia mañana presidencial. Parece ser que acá o en la China o en Cochinchina eso va a ser bien difícil que se suprima el juicio de Pativilca. Y ojo, por Pativilca la Fiscalía está pidiendo 25 años de cárcel para Alberto Fujimori, así que la tiene bastante complicada. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Bueno, la comisión Lavallato que preside la congresista fujimorista Rosa Bartra ha pasado a 70 personas naturales y jurídicas. Ojo, es decir, dentro de esas 70 también hay empresas a condición de investigadas. Ya con todos ellos suman 113 los investigados en el caso Lavallato, y están todos, está toda la clase política, tecnocrática, las constructoras peruanas, las constructoras brasileñas. Además de eso, como ya han escuchado, la congresista Marisol Espinosa de Alianza para el Progreso renunció a la comisión Lavallato porque cree que la conducción no es nada transparente y que Rosa Bartra se ha enfocado sobre todo en la Interoceánica Sur para hacer caer al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver qué es lo que comentó el congresista Víctor Andrés García Belaúnde al respecto. Yo creo que es una pena, yo hubiese preferido que siga, inclusive yo le dije que era importante su presencia, pero es una decisión personal. Creo que era importante que se quede para tener esa pluralidad que hemos tenido siempre. Viste que aquí he leído que parecería que el APP va a nombrar a otra persona. Pero si no va a participar en el APP, bueno, podría perfectamente bien participar alguien de los no agrupados. Hay ahora unas nuevas personalidades que son independientes, que podrían participar perfectamente bien. Necesitamos la pluralidad. Estamos investigando Olmos, donde está Lambayeque, que es una región que APP ha tenido importancia, o tiene manejo, y está la tercera etapa de Chaimochí, que también ellos han tomado alguna participación, ¿no? Y es algo que también estamos investigando, así que es probable que sea así. Bueno, ahí estaba el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, pero como les comentaba, ya son 113 los investigados por la comisión Lavallato. Entre ellos se encuentran obviamente el expresidente Ollantumala, la ex primera dama Nadine Heredia,
la exalcaldesa Susana Villarán, el exministro de Transportes y aspirante a candidato a alcalde de Lima, el exministro Enrique Cornejo, las empresas, las constructoras que ya conocemos, JJ Camel, Grañi Montero, Andrade Gutiérrez de Brasil, Camargo y Correa, Queiroz Galbaos, el exministro Castilla y una serie, toda la clase política, tecnocrática, ya son 113 investigados por esta comisión. Realmente, ¿vamos a tener resultados de esta comisión o es una comisión política con un sesgo muy claro? No, primero que es una comisión política que debiera hacer el máximo esfuerzo para mantener o construir una legitimidad, porque si es tan grande lo que está investigando y se van saliendo partidos de la comisión y se queda un reducido número de partidos, o ya para todo el mundo que son los fujimoristas los que están manejando la comisión, se cuestiona la legitimidad de sus investigaciones. Ahora, lo segundo es que crece, pero no solamente crece el ámbito de acción de la Constitución, porque siempre se ha dicho, bueno, es que son los políticos corruptos y las empresas brasileras que corrompían, pero después de lo último que ha dicho Marcelo Odebrecht, nosotros lo que hacíamos era devolverles o reintegrarles a los mismos empresarios consorciados peruanos que eran los que hacían la coima. O sea, ya no son solamente políticos, sino entra la clase empresarial. Eso es importante. Marcelo Odebrecht, pues en la transcripción que se ha revelado, lo dice muy claramente, ¿no? Dice, obviamente, mis socios, como Grañi Montero, tenían que saber, pues, que le dábamos coima, porque yo solo no me voy a mojar, nos mojamos todos acá. Bueno, la otra vez estuvimos conversando sobre este tema y no hay que olvidar que Marcelo Odebrecht dijo, ojo, que este es solamente el 5%, el 95% es de ustedes. ¿Qué cosa es lo que ha dicho? Además de esa vez, lo que ha dicho ahora, lo que dice Carlos, ¿no? Ellos han apoyado a los que pasaron a la segunda vuelta, a los que quedaron terceros, congresistas, a todos congresistas. Entonces, si estamos hablando de una crisis política, lo que viene mañana de Pativilca y la primera semana en la Corte, ahora estamos viendo la crisis moral. Este mes de febrero va a agravar la crisis política y la crisis moral, se va a extender la cantidad de gente involucrada. Eso depende de Barata. Porque lo que dice Odebrecht dice en forma general, como dice, tengo certeza, pero pregunta el detalle. Entonces, ¿qué tiene que decir Barata? ¿A quién les pagó él directamente y a quién le pagaron las empresas? Claro. Porque si ya dijo el otro que por intermedio de las empresas y las empresas retribuían, entonces las empresas deberían acogerse a la confesión sincera y decir, sí, a mí me tocó pues darle a fulano, a mengano, sultano. Entonces, ese es un tema que tendrá que preguntar quién. Los fiscales peruanos que tienen que ir y los fiscales aquí cuando le pregunten a las consorciadas, porque el otro lo ha dicho en forma general, ¿no? Como tú has señalado. Yo al único era a Humala porque Lula me dijo, págala a él. Yo le dije, el otro no quiso, pero ya bueno, no importa, dale, y a la otra auméntale. Claro, eso es lo que dice. Así. Y después a los otros sí le pagamos por intermedio de las consorciadas. Eso no se sabía ahorita. Ahorita se sabía de que Barata era el único que había pagado. Claro. Eso va a incrementar la cantidad porque no solamente son los que pasaron a la segunda vuelta, sino congresistas y todos los que tenían ambición de poder. O sea, todos aquellos que iban a postular o tenían agrupación. Bueno, entonces, eso lo vamos a ver ¿cuándo? 26, 27 de febrero. Claro. Cuando Barata empiece a cantar, ¿no? Porque él efectivamente sabía los detalles, cuánto, a quién, por qué. Tiene la lista. Ahora, ¿cuánto le podemos creer a Barata también? No, lo va a decir. Tenemos que creer porque está jugando, ¿cómo se llama? No, pero acá hay dos cosas, ¿no? Como dicen algunos. Él puede decir el 100% como puede decir el 80%, ¿no? Claro. O sea, mientras que no mienta... claro. ¿no? Mientras que no mienta, pues dice, yo te doy el 80 nomás. 20 me lo guardo de reserva o a un amigo que no lo quiere involucrar. Por si acaso. Pero yo quiero hacer una referencia a lo que tú has planteado, Miguel. Has sabido señalar crisis política y crisis moral. ¿Qué cosa es lo que sucede ya en términos globales, ¿no? Cuando la crisis política y la crisis moral se juntan, se produce una crisis estructural del régimen político, ya no del gobierno. Para llegar a esa crisis se parte de una coyuntura. Esta es la coyuntura, lo que estamos discutiendo es la coyuntura. Pero si pasada la coyuntura las cosas se agravan y aparece la crisis moral, que la mayoría de los empresarios, la mayoría de los políticos, todos son unos corruptos,
junto entonces la crisis coyuntural con la crisis moral, es una crisis del régimen, pues que dicen, bueno, ya esto es, ¿hasta dónde vamos, no es cierto? Eso es lo grave. Por eso es que cuando uno dice, el problema es PPK ahora, porque ese te estás alterando, espérate un rato, porque si tú espérate un rato puedes llegar a una crisis de carácter estructural, donde puedes poner en cuestión el régimen político. Eso puede verse a fin de febrero y de la habilidad en los interrogatorios de los fiscales, ¿no? Porque se supone que un fiscal ya tiene que estar preparando su pliego de preguntas para ver cómo es que él va a tener base para poder después preguntarles a todos. Claro, haciendo un poco la analogía con lo que está sucediendo en el Brasil, efectivamente, porque vemos que ya en segunda instancia se le ha sentenciado pues a Lula da Silva a 12 años. Aquí la Fiscalía, el Poder Judicial tienen una responsabilidad histórica por lo que dice don Carlos Tapia, ¿no? Nadie le cree a ningún político en este momento. Es que hemos pasado de la violencia subversiva, donde los héroes fueron los soldados y los policías, ahora al respeto por la dignidad, donde la corrupción tiene otros héroes, los fiscales y los jueces. Esos son los héroes de hoy día. Sí. Esos son los que tienen que tener la estrategia, esos son los que tienen que poner el pecho, esos son los que tienen que ser recontra imparciales, porque todos estamos observando. Sí. Porque sabes que con toda la información que hay hoy día, más las redes sociales, no van a poder engañar al ciudadano común ni al ciudadano que esté informado. Entonces, yo creo que este es el gran reto de los héroes de la democracia, defensa de la democracia. Claro. Defensa de la democracia que tienen los jueces y fiscales a cargo, que no es una tarea fácil, ¿ah? Mira, lo que está diciendo en general es una cosa muy importante, porque cuando uno ve a personas que están planteando que se vayan todos, que primero, nueva constitución, segundo, nuevas elecciones, tercero, nueva república, están mirando pues un horizonte, ¿cómo se llama? Que ya personas de cierta edad ya no llegan. No los interesa, ¿no es cierto? Ya. Pero, ojo, y si hay personas que empiezan a descalificar moralmente a la Fiscalía y al Poder Judicial, porque están diciendo, todo es corrupto, mira, la Fiscalía también está corrupta, el Poder Judicial también está corrupto. Entonces, si sumamos clase política, clase empresarial, Fiscalía y Poder Judicial, allí sí es el gran desorden global, ¿no es cierto? Eso es lo que comentábamos la otra vez, cuando hubo ese enfrentamiento interno por la creación de esa sala penal, con la sala anticorrupción, que felizmente ya los han fusionado y creo que ya ha habido unas disculpas internas que en buen momento. Fusionado, no fusilado, ¿no? No, fusionado. Entonces ya se van a determinar cuáles son los delitos que va a haber la sala penal y cuál es la sala anticorrupción, y hay un orden interno, y yo creo que ellos tienen que darse cuenta que ellos tienen que blindarse entre ellos, y el trabajo es conjunto. Es como cuando acá se dice, ¿por qué no trabaja la inteligencia policial con la operatividad de las Fuerzas Armadas? Y hasta que se juntó, es igual ahora. El trabajo de fiscales y jueces tiene que juntarse, no echarse la culpa entre ellos, sino esta es la suma del esfuerzo de los... ¿Por qué? Porque en ellos está descansando el Estado de Derecho, la justicia y la confianza en la población, porque si no va a venir lo que tú señalas, va a poder una aguantar. Crisis estructural gravísima, que cualquier radical la aprovecha y se la lleva. Pero ojo, y no es solamente radical de izquierda, puede salir radical de derecha, de arriba y de abajo. No, pero va a poder aguantar, por ejemplo, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial, porque la presión es enorme. Lo que hemos visto hace unos meses con estas denuncias de inconstitucionalidad contra el fiscal Sánchez, eran prueba de eso. Sí, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Una realidad. Si no hubiera en estos momentos Pablo Sánchez y Duberlí Rodríguez, y tuviéramos, por ejemplo, los antiguos fiscales de la Nación y los antiguos presidentes del Poder Judicial, jamás se podría haber abordado la situación como se está abordando ahora. Nos ha tocado un momento donde tienen credibilidad los dos cabezas. Ahora, esto no se trata como en la época de la subversión de arrepentimiento ni en una operación. Acá hay pruebas escritas. No vale el testimonio así general que dice yo le di. No. Acá hay que corroborar. ¿Y eso se corrobora con qué? No solamente con manifestos, sino con documentos. Y con... O sea que para que ellos prueben el delito en uno de los políticos o empresarios que ha caído, es fácil ellos justificar. ¿Cómo quieres que yo te libre si mira todo lo que tú tienes? O sea, no es porque yo quiero sacarte a ti o quiero meterte a ti. Esa es una ventaja que creo que tienen ellos, pero se requiere que ellos tengan esa estrategia y esa habilidad. Y eso parte
de las mismas preguntas que se hacen, ¿no? Porque cuando tú ves que un fiscal te pregunta bonito y va llegando, es porque sabe lo que quiere está llegar. Claro, pues. Pero cuando un fiscal pregunta muy general... Pues pásame. Bueno, ese. nos vamos a un nuevo corte, pero volvemos con más de este tema porque tenemos que hablar del otro lavallato peruano, el Club de la Construcción. Todas las constructoras peruanas, casi todas metidas en esto. Volvemos con eso. Bueno, el Club de la Construcción, donde hay 15 empresas constructoras implicadas, 35 funcionarios de Provías, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y es que es la entidad que daba estas obras de infraestructura. 14 empresarios involucrados, operadores, tanto del lado de los empresarios como del lado del sector público. Esto es inmenso, es una investigación que se está haciendo sobre concertación de obras entre el 2011 y 2015, 45 obras de infraestructura por 10.000 millones de soles, donde había sobrecostos. Ayer la jueza María de los Ángeles Álvarez ordenó 18 meses de prisión preventiva para 5 de los 6 implicados que solicitó la Fiscalía. Solamente uno se va a la prisión preventiva, ya lo han trasladado al penal Ancón 1, al señor Carlos García. ¿Quién es Carlos García? Es el ex asesor del viceministro de Transportes en la época del expresidente Ollanta. Se sospecha que él era justamente el nexo en el sector público, en Provías, para dar y coordinar a quién se le entregaban las obras, cómo nos repartíamos el jamón, hermanito. Así estamos. Es una investigación tremenda la que se está haciendo acá. Sí, yo lo dejaría acá. No, sí, yo lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Si hacemos una analogía con los derechos humanos, podríamos hablar de una corrupción generalizada, sistemática y legal. Porque acá hay empresas que se han constituido para lavar, empresas que se han constituido para ganar la licitación. Un asesor de un viceministro que era el dueño del listado de las obras. Entonces apliquemos también la autoría inmediata, pues. ¿Y el viceministro? ¿De quién dependía? ¿El viceministro? ¿Cómplice o incompetente? Ya, 1, 2. ¿Y los órganos de control del Estado? SUNAT. SUNAT te chequea un recibo de 500 soles, cierra la botica, cierra la tienda. Contraloría General de la República. Y los órganos de control del Ministerio de Transporte. Nadie se daba cuenta de una sobrevaloración de las obras. No había un chiquito ahí que estuviera con los 7 sentidos puestos y dijera, ¿por qué ganan estos? ¿Y por qué la obra? Nadie en el Perú. ¿Para qué tienes tantos órganos de control? Entonces hay que ver quiénes eran los de SUNAT y los de la Contraloría que tenían la responsabilidad de la fiscalización. Claro. Porque estamos hablando de una etapa, 2011 al 2017, al 2016. Los años 2000. Esto viene... Y nunca se les controló, nunca han hecho chequeo, recién nos hemos dado cuenta ahora. Entonces, el sistema está podrido. No, y el esquema interno dentro de Provías, 35 funcionarios de Provías involucrados en esto. Es decir, había pues una telaraña de funcionarios, un esquema dentro del Ministerio de Transportes que facilitaba. Pero ojo, ahí hay que ver los puestos que son de carrera, que son pocos porque en el Perú no hay carrera, y los puestos de confianza. Ajá. Porque si tú eres el viceministro y llevas a tu gente, hay por dos, o no conoces a tu gente, o tú sabes que está llevando a tu gente para ya saber lo que hay que hacer. Porque ese asesor, ¿quién lo puso ahí? Claro. Ese asesor se presentó solito, yo quiero ser asesor. Entonces, hay que investigar también. Hay que investigar también la telaraña, investigar todos los que han firmado. No, dicen que había control. Dicen que solamente funcionaba un centro para controlar, enviar las facturas falsas a SUNAT. Qué fácil, ¿ah? Qué fácil se la han llevado a costa de los pocos recursos que tiene el país, ¿ah? Tú te darás cuenta, amigo, por qué te di la palabra al general. ¿Por qué? Porque no repito lo mismo todo. Porque es verdad, pues, es verdad. Primero, no hay que ser ingenuos, ¿no es cierto? O sea, al interior de toda esta maraña de organizaciones, relaciones, corruptelas al interior del Estado, solamente era el viceministro de no sé quién y la otro de no sé cuánto. No. Cuando uno entraba al Estado, lo primero que se daba cuenta es, uy, acá todo está amarrado, ¿no es cierto? Si tú quieres hacer tal cosa, comienza por acá. Pero ¿esto qué tiene que ver con lo de acá? No, te aconsejamos, comienza por acá, ¿ya? Comienza por la SUNAT, por acá, así, y para llegar acá al objetivo principal.
O sea, la manera como el Estado peruano ha terminado siendo un conjunto de relaciones basadas en la ilegalidad, la corrupción, etcétera, ha sido un proceso. No ha sido que ahorita porque de llegó... la noche a la mañana. Claro, no. de Odebrecht, no. Ese Estado ha estado al servicio de algo. Lo que más o menos vemos es que nunca ha estado totalmente al servicio del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando el pueblo ve el Estado y ve a los políticos, ¿dónde están? ¿No es cierto? Mira lo que está sucediendo en Chosica, pues, ¿no? La misma gente que estaba en las carpas, lo mismo ahora de nuevo se produce. Entonces, Y un alcalde con 20 años. claro, aprovechemos, 20 años repetidos, 20 años tiene el alcalde. aprovechemos esta grave situación y crisis para convertirla en una nueva oportunidad, que sea democrática y dentro de la Constitución. ¿Pero quién va a hacer eso? ¿Lo va a hacer PPK? No, pues, Es que lo tenemos que hacer todos. por eso PPK no, pero una fuerza renovadora dentro de la democracia y respetando la Constitución, porque si tú te sales del parámetro democrático y Constitución, ya comienza ¿Sabe el qué? infierno, ¿no? Esta es una Entonces, tarea. esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí hay que renovar la democracia muy profundamente, y si la Constitución ahora la utilizamos para emplear ese camino, y si hay que modificar el artículo 27 y el 28 y 29, se modifica, ¿no? Pero dentro de la democracia y al amparo de la Constitución. Si no, empiezan a salir los lobos. ¿Sabes qué es lo peor? Que en campaña, la última campaña, ya el propio presidente Kuczynski hablaba del Club de las Constructoras, incluso Él dijo, el señor Vizcarra. 2006, 2008, El señor habló Vizcarra del decía, club. a mí club. me han dicho que se van a dejar desierto los procesos de licitación. Sí, Es verdad, ellos sabían. De verdad, Ellos pues, sabían de esto. ¿Cuál es la sorpresa? de verdad. Ahora, es que no le creíamos. Porque Carlos, todo lo que tú has dicho debió haberse hecho en el año 2000. Con Paniagua. Cuando Claro, si en el 92 no hubo la crisis de institucionalidad, Claro, sí. todos no fueron comprados, todos no se vendieron, había que reconstruir el Estado de Derecho. Sí. Dos procesos, de la guerra a la paz, para ver qué hacemos con los arrepentidos y Ya, todo ya, eso. sí. Y todo lo que... 2000. Han pasado 17 años. 17 años y no ha habido política de Estado. no se de resolvió el todos. tránsito. Seguimos en tránsito. Claro, claro. Ahora vamos, como tú dices, vamos a empezar, recién vamos a empezar. Vamos a profundizar el tránsito para poder estabilizar, porque lo que se requiere es estabilizar, ¿no es cierto? Déjate de bromas, estabilizar el régimen democrático, pero haciendo profundas reformas democráticas, ¿no? Ya no de palabras, letras, sino de que la ciudadanía entienda de que es su país y que tiene derecho a protestar, Y esto no pero lo puede a hacer uno construir. solo. Esto no lo hace un solo partido. Tenemos el acuerdo, Claro. el acuerdo nacional mal empleado, pésima, y lo tenemos el acuerdo nacional donde están todos. Una política de Estado, de reforma del Estado, donde todos se comprometan para que haya una continuidad. Con todos, hemos tenido que llegar a esta situación de crisis moral Junto con la crisis política para estar nuevamente al borde la vemos. Claro. Ya no por la violencia de senderistas, Claro. lo que no pudieron los senderistas, Lo pueden haber, claro. los políticos y los Nosotros empresarios. mismos nos acuchillamos. Nosotros mismos nos Hay acuchillamos. una enorme diferencia, no sé si es mi percepción, frente a lo que vivíamos en el 2000, ¿no? Cuando cae pues el régimen de Alberto Fujimori y había este entusiasmo de renovación de la gente, de realmente sentir que la cosa va a cambiar. El mismo Toledo generaba entusiasmo con su hincha. Sin embargo, acá yo creo que la gente, más que rabia, siente un poco de apatía. No la siento involucrada del todo. Siento que, como sienten que todos son malos, Sí. no, nada se puede hacer, pues. Y que dentro de todos los malos, y los malos son tan poderosos que Exacto. mejor me dedico yo a sobrevivir, a conseguir Exacto. mi trabajito, y tú, hijito, te vas a casar con tu novia y vas a comprar tu carrito, ¿no es cierto? En ese momento, de verdad, la moral pública y la moral ciudadana fracasaron. Y ya esa crisis, entonces, por más aparente estabilidad que se haga, es una crisis terminal del régimen político, porque todos dicen, hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Me van a seguir robando, pero ¿qué vas a hacer? No. ¿Y qué no se puede hacer? Es que, mira, lo que tú has señalado, durante el debate de la vacancia, no hubo una movilización para masiva nada, no. a favor Para nada. o en contra. La gente lo miraba por televisión. Porque ¿sabes qué es difícil?
¿cómo sales a respaldar a un sospechoso de corrupción? Claro. No uno que tiene habilidad para el trago, para las mujeres. Corrupto. O sea, ¿qué? ¿Vas a poner tu pecho para defender a un corrupto? Entonces, esa apatía es lo que algunos dicen. La movilización, para que una movilización haga caer un gobierno, tenemos todas las causas. Crisis política, crisis moral, falta la movilización. Pero no hay, pues, claro, porque la gente no tiene en quién confiar. Entonces, ¿qué haces? No es la movilización tendría que ser masiva y permanente. Venezuela estuvo 3 meses. 3 meses. Y ya cuando Maduro se iba a más caer, de 100 muertos. lo ganó, habló el diálogo. Acá no, acá lo hemos visto por televisión. Acá la gente la ha visto por televisión como un show, un talk show. A ver, ¿lo vacan o no lo vacan? Claro, que no es parte de sus preocupaciones centrales. ¿Y por qué? Porque en realidad la voluntad para salir a movilizarse de la manera como tú estás planteando supone una voluntad que tiene como base el convencimiento, pues. Pero la gente no está convencida. Yo soy un hombre de izquierda, ¿no? Socialista liberal, pero igualito con la izquierda dice, vamos a hacer de nuevo la unidad. La unidad. A ver, primero comencemos con Goyo. Mira todo lo que tiene Goyo. Con Vladimir Cerrón, el puente de no sé qué cosa. Con Susana Villarán, ya el atoro es mayor, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí ya la cosa es ir algo así como cuando la leche hierve para sacar la nata, es sacar y recoger los peruanos, demócratas, ciudadanos que están de acuerdo a pelear por algo que no es propiamente sus intereses, sino los intereses del país. Y ahí tiene entonces la crisis política ligada con lo moral, tiene una resolución patriótica. Estamos hablando de la Perfecto, bueno, esperemos que la cosa llegue a algún rayo de solución. Vamos a un corte, pero volvemos con esta polémica que se ha generado por unas obras de arte que han llegado al mal y apología al terrorismo o una descripción de lo que vivió el Perú de esa época. Bueno, se ha hecho toda una polémica por unas obras de arte que han sido donadas al Museo de Arte de Lima. Ya el ministro de Cultura, el señor Alejandro Neira, ha salido a decir que estas obras pues no son ningún tipo de apología al terrorismo. En principio quería saber sus opiniones, general Quiabra. Sé que usted ha sido bastante crítico con estas obras. Yo sí, porque yo creo que los peruanos no podemos ser tan inocentes y Carlos Tapia sabe. Antes de lograr el poder político, lo primero que se logra es el poder cultural. Y eso lo hacen todos los movimientos cuando entras a la mente, más aún ahora cuando tienes la ayuda de las redes sociales. Fíjate, yo voy a leer una parte del comunicado. Ajá. Y voy a leer algunas cosas para ver si estoy equivocado o no. Para mí esto es apología al terrorismo. Si no es apología, que anulen la ley. Que lo saquen al jefe de la DIRCOTE, que lo saquen al del museo y a toda esta comisión académica. ¿Qué dice el comunicado de Mali? Dice: rechaza de manera inequívoca la apología a cualquier manifestación de terrorismo. Las piezas no constituyen apología al terrorismo y más bien que están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales. Se supone que aquí hay una expresión de una tradición regional. En este caso reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas y que han sido plasmadas en las obras de arte. Acá hay un retablo ayacuchano. ¿Verdad? ¿Qué dice el retablo ayacuchano? El retablo escenifica una sangrienta captura del Congreso previamente cerrado por corrupción. Abundan las banderas senderistas y las proclamas vivando la lucha armada. ¿Qué vivencia regional es esa? ¿Eso no es apología al terrorismo? Esa es una vivencia. Después, en primera plana, el diario El Correo, ayer lo vimos con Beto Ortiz en este tema. Viva la lucha armada, afuera el presidente hambriador, lucharemos hasta la última gota de sangre. Guarda, 20 años de violencia. Bueno, entonces cuando uno ve a las chicas esas senderistas que desfilaban en las cárceles, con su tonadita, ese sonsonete que tenían, la ves a la Garrido Leca y la ves a nuestros chiquitos hoy día, autómatas con su puñito, con el mismo tunderete,
Por favor. Bueno, yo revisé, antes de darle pase, señor Tapia, yo revisé los cuadros, las imágenes, la misma esta donde sale Sí. las banderitas rojas y todo. Sí. Y si uno lee, digamos, el resumen de a qué van, por ejemplo, al que usted se refiere es de la serie Pisa Causa. Ya. Y dice bien claro, Éxodo. Y dice lo siguiente, ahí muy claro, aterrorizados por la permanente violencia ¿Cuál de de todos los los gráficos? intrusos ¿Cuál? terroristas ¿Cuál? cuando fueron exterminados, sus autoridades y familiares, los sobrevivientes se van de su comunidad. Y así, y varios de los nombres dicen lo mismo, desfile obligado de comuneros, que los obligaban a desfilar. Ya. Dice saqueo de tiendas y casas. Ya, Celebración por la capital cuando cae. Ese es el desfile obligado. Ese es el desfile obligado. Sí, cuando si usted va a lo que ha colgado, y los invito, que revisen lo que ha colgado el Mali en su página oficial de Facebook, y están absolutamente, uno puede leer con exactitud, y ahí dice. ¿Y el retablo? Bueno, el retablo no lo he podido ver, sinceramente no lo he podido ver ¿Sabe qué sucede? Que acá no nos pueden pues, vender el gato por liebre y de las 31 yo te meto de refilón. Ese es el tema. Porque el tema... Entiendo que el retablo es de un artista muy connotado. Mira, todos somos artistas connotados, pero unos son de izquierda, otros son de derecha, otros son de centro, otros son de arriba, otros de abajo. Entonces, ya no sucedió. Ya no sucedió. Porque así adoctrinaron a los chicos con letritas y con canciones, con letritas bonitas y tonaditas pegajositas. Entonces, si nosotros queremos, porque con él conversábamos la otra vez aquí, acá hay que hacer una lucha política, una lucha educativa en las universidades. ¿Quién la va a hacer? ¿Qué agrupación política la va a hacer? Don Carlos Tapia, Ya. su Bueno, opinión sobre esto. sobre este punto yo tengo discrepancias con... Eso es en importante. general, ¿no? Tengo discrepancias. ¿Por qué? Primero, creo que en la guerra interna que ha habido, los militares, la policía y los comités de autodefensa han cumplido un rol cometiendo los errores que se cometen en las guerras internas y que deben violaciones de derechos humanos, lo que quiera, pero esa resolución militar ha permitido que la democracia se mantenga, ¿no? Y que por lo tanto podamos continuar con un país distinto al país que podríamos tener ahora si la lucha armada siguiera, o si no, que no era posible, creo yo, pero que Sendero Luminoso estuviera controlando la mitad del país. Pero no ha terminado ese tipo de enfrentamiento. El tipo de enfrentamiento se da en el terreno político e ideológico. Ahora sigue dándose. Por eso creo que la preocupación del general sobre este tema, Sí, claro, pero equivocado, yo creo. ¿Sabes por qué? Ayer yo estuve en el Ministerio del Interior con la gente también, que estaba la gente de la DIGEMIN, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, estaban la Dirección de Seguridad Pública. Y justo salió pues ayer en el correo. Entonces yo voy a repetir lo que dije ahí. Y que yo veía que los miembros de la DIGEMIN me miraban así, o menos, está bien, pues no es cierto, o sea, sería un grave error no utilizar este momento para hacer lo siguiente. Primero, yo estoy de acuerdo en que primero no están como se llama, los comunistas no levantan la mano izquierda, pues, los comunistas levantan la mano derecha, la mano izquierda es como pecado mortal, y ahí están los comunistas levantando la mano izquierda, ¿no es cierto? O sea, el que ha hecho eso no es un comunista, pues, ya, no sabe lo que es un comunista. En segundo lugar, lo que está sucediendo es que eso debe servir para la lucha ideológica y política, no ocultarlo, sino decir, se hace la muestra, yo creo que sí, en lo que dice Mali, pero se invita a los familiares de la víctima de Lucanamarca, a los familiares de la víctima de Soras, y por lo tanto, la presencia de esto es con los familiares, a ver que lo utilicen a favor del terrorismo, ¿no es cierto? O sea, utilizas tú en una estrategia activa este problema, porque la estrategia defensiva es decir, que no aparezca, no es posible, no permitan eso. ¿De qué? Esa es la estrategia defensiva, militar, pero políticamente la estrategia siempre es activa. Por eso digo, ahora es momento de los políticos y los ideólogos, y no de los militares.
La lucha contra los rezagos senderistas tiene que ver con los partidos políticos, la democracia, los intelectuales. Ya los militares cumplieron su rol en el terreno de la lucha armada. Yo lo hablo como ciudadano peruano y como militar y como los 1000 militares que están enjuiciados todavía por este caso. ¿Sabes qué? Tú estás hablando de un Estado. ¿Cuál Estado? Un Estado ideal. Si hay corruptos. Si acá no podemos combatir la corrupción, ¿tú qué cosa crees? ¿Que estos chiquitos de 8, 10, 12, 15 años que van a ir a ver esto van a reflexionar como ustedes? No, pues... ¿Sabes qué? Pero ya hubieran reflexionado. Ya hubieran reflexionado pues en los años 70, en los años 80, lo que tú dices, ya hubieran reflexionado. Oye, me están poniendo esta cancioncita que es pegajosa. Hoy día, ¿cuántos jóvenes se los gana la delincuencia común? ¿Cuántos sicarios de 15 años tenemos? Sí. ¿Y qué? ¿Tú crees qué cosa crees? ¿Que van a ir los familiares de Lucanamarca, los chiquitos van a ir con sus padres? Entonces, ¿sabes qué? No seamos tan inocentes y no planteemos esto como que no dice nada. Para ti, para mí lo puedo leer. Ya estamos viejos. ¿Nuestros jóvenes lo van a leer así? ¿Van a ir ellos acompañados con quién? Con esos profesores. ¿Sabe por qué? Porque esta ofensiva no es solamente esto. Tienen apoyo de Argentina, de Uruguay, de Chile. Quieren postular como partidos políticos, se dicen ahora que son como Mujica, que son como Dilma, lo que no dicen que ellos pelearon contra dictaduras y acá contra un gobierno democrático, están en el magisterio, nadie hace control de calidad de los libros, las películas, los teatros. Y este es uno más. O sea, esa ofensiva que hay rápidamente en todos los campos. Sí, mira, yo he polemizado ante la televisión, con Fajardo, con Crespo, con los dirigentes del Movadef. Y por la televisión no la ven los 500 personas. La ven cientos de miles de personas. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes no sé si los jóvenes, pero ¿sabes qué? Utilizar la televisión para convencer. ¿Por qué tú le vas a ceder a los de Movadef? Ellos son los que convencen. Entonces quédate callado, no te dejo hablar. Y nosotros no somos capaces de convencer a los jóvenes y los del Movadef los van a convencer. Bueno, si no, ese es un error grave político. Correcto. Si no creen que es apología del terrorismo... No, pero en todo caso hay que acusar a Correo de apología. No, publíquelo. Yo, ¿sabes qué cosa voy a hacer? Es apología. A esta ONG gringa yo también le voy a enviar mis artistas populares con un gráfico del 11 de septiembre del atentado de la maratón de Boston, lo de Manhattan, y que la pongan pues en Nueva York. Bueno, en Nueva York hay videos sobre el atentado de las Torres, claro. No, mira, ve, cuando sucedió el atentado del 11 de septiembre, no encuentras tú una sola filmación de las víctimas. Fue un acuerdo sin ponerse de acuerdo, fue un acuerdo así, no se filmaban. No hay un solo video, después de tantos años, donde se vea cómo murieron las víctimas. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. En todo caso, los invito a entrar a la página de Facebook del Museo de Arte de Lima y ustedes ver estas imágenes y sacar sus propias conclusiones. Le doy las gracias a mis dos distinguidos invitados y los dejo con Catherine Donaire en RPP Noticias, edición Noche. Hasta mañana.